Sí, mi nombre es Daniel Guerrero, estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática, yendo al subproyecto Redes y Comunicación 2, eh, referentes al módulo 1, Redes Empresariales, Seguridad y Automatización. A mí me corresponde el capítulo 2, configuración de OSPF versión 2 de área única, la cual cuenta con los siguientes temas: router ID de OSPF, redes punto a punto OSPF, redes OSPF de acceso múltiple, modificación de OSPF versión 2 de área única, propagación de ruta predeterminada y verificación de OSPF versión 2 de área única. A continuación entramos en desarrollo con el tema. Podemos decir que la configuración OSPF versión 2 de área única es un protocolo. Dicho protocolo significa Open Shortest Path First, ¿sí? First. La primera, y significa la primera ruta más corta. Es un protocolo de routing de estado de enlace para las redes IP. Se definió OSPF versión 2 para las redes IP versión 4 y OSPF para versión 3 para redes IP versión 6. También podemos decir que este protocolo viene dándose hoy en día, ha revolucionado bastante la industria, pues, de lo que tiene que ver con respecto a las redes. El protocolo SPF detecta cambios en la topología. Podemos decir que esos cambios como fallas de enlace, también converge en una nueva estructura de routing sin bucles o muy rápida, se podría decir. Computa cada ruta con el algoritmo Digistrack, ¿sí? Que es un algoritmo utilizado para el protocolo SPF, que es el Shortest Path First, o que es la primera ruta más corta, ¿sí? También podemos decir que la configuración de OFPS versión 2 de área única es un proceso relativamente simple que le permite a los administradores de red configurar una red única de forma eficaz y segura, ¿sí? Son los estudios que se han demostrado, pues, con ese protocolo. Aquí podemos observar una imagen donde nos muestra cómo es la configuración de una red OSPF 2 de área única, ¿sí? Todo el conglomerado que trae, todos los dispositivos de red, toda la estructura y configuración que se realizarían, ¿sí? Para llegar a todo lo que sería una infraestructura de red específica. A continuación pasamos para lo del router ID de OFPS. Por ahí podemos destacar la topología OSPF de referencia, que es esa imagen que estamos mostrando ahí. Podemos decir que aquí se describe todo lo que OSPF basa en su proceso de identificación de router. ¿Sí? En la ilustración se muestra la topología que se utiliza, que es usada para configuración OSPF versión 2 en esta sección. Los routers, estos son los routers, vamos a ver, router 1, router 2 y router 3. Entonces dice que, los routers en la topología tienen una configuración inicial, ¿sí? Todos podemos observar que ambas tienen una configuración inicial distinta, ¿sí? Con valores distintos, pues. ¿Sí?
en la dirección de la interfaz. Y en este momento ninguno de los routers tiene configurado enrutamiento estático o ninguno de los dos tienen enrutamiento estático o dinámico. Todas estas interfaces, todas las interfaces en el router 1, el router 2 y el router 3, excepto la interfaz loopback de la R2, digamos que se encuentran dentro del área backbone del OSPF, que sería toda la estructura. Disculpen. Ay, mío. Sí, también podemos decir que el router IPS se usa como gateway del dominio de enrutamiento de internet. Es decir, sería el que va a recibir, en este caso sería el 2, que va a recibir la infraestructura del internet. Sí, bueno, a continuación tiramos con el modo de configuración de router para OSPF. ¿Sí? Acá, este modo se habilita con el comando que está aquí, router OSPF 10. Bueno, en este caso sería el router OSPF process ID del modo de configuración global, como se muestra en la ventana de R1. ¿Sí? El valor de process ID, digamos así, representa un número entre según 1 y 65.535 y lo selecciona el administrador de la red. El valor del process ID tiene importancia en el ámbito local, lo que significa que no necesita, ser el mismo valor en los demás routers o SPF para establecer adyacencias con esos vecinos. Entonces podemos decir que después de ingresar el comando router o FPS, acá, router o SPF, ID, el router ingresa en modo de configuración, ¿sí? Y al momento de ingresar en modo de configuración, como vemos en la imagen, hay un apartado que es ingresar un signo de pregunta. Ese signo de pregunta, que vemos acá, me va a mostrar todos los comandos disponibles de este modo. La lista de comandos que se muestra aquí se ha modificado para que solamente muestre los comandos más relevantes para este módulo. Entonces aquí podemos ver, un momento, aquí podemos ver el comando, el sintaxis área, que me muestra los parámetros del área, el costo, el calcular la interferencia de costo, la interfaz de costo, información por defecto, la distancia, la salida, las cargas, la red, las interfaces pasivas, redistribución, la identificación del router, que es lo que estamos. ¿Sí? Continuemos al siguiente punto, que es en sí el router ID. Nos dice, todos los componentes FPS incluyen el router ID del router de origen. Para participar en un dominio SPF, cada router requiere un router ID. El router ID puede estar definido por un administrador o puede ser asignado en forma automática por el router principal. Es decir, el router ID es utilizada por un router habilitado por SPF para hacer lo siguiente, es decir, ya ese router tendrá que estar configurado para poder configurar ese otro router ID que se está agregando. Entonces dice que para poder hacer eso, el router tendrá que hacer lo siguiente, la configuración tendrá que hacer lo siguiente. Primero, participar en la sincronización de las bases de datos o FPS, y segundo, participar en la elección, participar en la elección
del router designado ODR. ¿Sí? Bueno, podemos decir que el router ID de OFPS es un valor de 32 bits, representado como una dirección IPv4. ¿Sí? El router ID se utiliza para identificar un router o SPF. ¿Sí? Todos los paquetes OSPF incluyen un router ID del router de origen, según la teoría. Para participar en un dominio OSPF, cada router requiere un router ID, es decir, que necesita tener una identificación. Si no, no puede ser parte de la interfaz. Mirámoslos así, pues. Es como su identificación. Su nombre lo dice. Entonces, el router ID puede estar definido por un administrador o puede ser asignado en forma automática por un router. ¿Sí? El router ID es utilizada por un router habilitado por SPF para hacer ese procedimiento. Entonces, se necesita participar en la sincronización de la base de datos UFPS. Bueno, eso significa que durante el estado de intercambio, o exchange, me llaman, el router con el ID más alto enviará primero sus paquetes, ¿cómo se dice? Sus paquetes de descriptor, algo así, ¿sí? Descriptor se le llama, de base de datos. ¿Sí? Entonces sería como DVD, que significa database descriptor. Y lo segundo que hay que cumplir es participar en la elección del router designado, EDR, el router designado. Bueno, en un entorno LAN multiacceso, el router con ID más alto se elige el DR, pues, el que tenga más alto ¿sí? ese número de identificación. El dispositivo de enrutamiento con el segundo router ID más alto elige como el router designado de respaldo, que en algunos libros se encuentra como BDR. ¿Sí? Ese de BDR es el router designado de respaldo. Continuamos y con el orden de prioridad del router ID. Bueno, vamos a ver cómo es la prioridad para su configuración. Acá podemos ver que se nos presenta una pregunta que dice, ¿pero de qué manera el router determina el router ID? Como se muestra en la ilustración, los routers Cisco obtienen el router ID sobre la base de uno de los tres criterios ya antes mencionado en el siguiente orden de preferencia. Entonces, podemos decir que el router ID se configura explícitamente utilizando el comando de configuración de router o SPF, router ID, era el comando de RIP. El valor RIP es cualquier valor de 32 bits expresado como una dirección IPv4. Este es el método recomendado para asignar un router ID, ¿sí? Según la práctica. Si el router ID no se configura explícitamente, el router elige la dirección IP más alta de cualquiera de las interfaces loopback configuradas. Entonces podemos decir que esta constituye la segunda mejor opción para asignar un router, ¿sí? Cuando no se configura, tomaría esa segunda opción. Y la tercera probabilidad o posibilidad sería si no se configuró ninguna interfaz loopback, es decir, si no se configuró, el router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de sus interfaces físicas. Este es el método menos recomendado, dicen, ¿sí? Ya que hace que los administradores les resulte más difícil diferenciar entre los routers específicos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, acá en esta imagen, vemos que dice que el router ID me pregunta que explícitamente si está configurado. Si yo lo configuro según la teoría, ¿sí? Pues automáticamente pasaría a usarla
como router ID. Disculpen. Si no la configuro, pues dice que agarra la interfaz loopback y de ahí se me presentan dos opciones más. ¿Sí? Si configuro la interfaz loopback, pues se tomaría esa ID para ese router. ¿Sí? Pero si no la configuro, usaría la dirección IPv4 configurada activa más alta. ¿Sí? Dicen que, bueno, no sería la más recomendable. ¿Sí? Para una mejor configuración óptima. Continuemos. Bien, ahora vamos a pasar a la configuración de una interfaz loopback como router ID. Sí, podemos decir que en la tecnología de referencia, esta imagen que se muestra acá, esta tecnología que estamos usando de referencia, tecnología OSPF de referencia, solo se configuran y se activan las interfaces físicas, es decir, el router 1, el router 2 y el router 3. ¿Sí? Las interfaces loopback no se han configurado. Acá las interfaces loopback no se han configurado. Cuando el enrutamiento FPS, ¿sí?, está habilitado en el router, estos elegirán la siguiente dirección IPv4 activa. Esta que están acá, ¿sí? Como router ID, elegirían esta. Pues el router 1 le tocaría 10.1.1.14, ya está acá. Disculpe, profesor, que este mouse... Ay, Dios mío, con este mouse. Bueno. En el router 2, que sería esta, nos tocaría la 10.1.1.9. ¿Sí? Y en el router 3, pues nos tocaría la 10.1.13. En este caso aquí, utilizando los comandos interface loopback 1, podemos asignarle, ¿sí?, podemos asignarle la máscara subred y la dirección address. Será el número de identificación de ese router. ¿Sí? También podemos decir que el OSPF no necesita estar habilitada en una interfaz para que sea la interfaz que se elija como router ID. Bueno, en lugar de eso se confía en la interfaz física. El router ID se puede asignar a una interfaz loopback. Según la teoría, pues nos dicen normalmente la dirección IPv4 para este tipo de interfaz loopback debe configurarse utilizando una máscara subred de 32 bits. Es decir, 255, 255, 255, 255. Si vemos aquí esta imagen del fondo, ¿sí?, inferior, podemos ver que es un ejemplo como una configuración interfaz aquí, ¿sí?, cómo se configura la interfaz. Aquí estamos con el router 1, ¿sí?, se tomó como ejemplo para configurar la interfaz loopback, ¿sí?, suponiendo que el router ID no se haya configurado explícitamente. Entonces se configura manual de esta forma. Y bueno, ni se haya aprendido previamente, pues. Si el R1 utilizara la dirección IPv4.1.1.1 como su router ID, supongamos que el router 1, esta que está acá, ¿sí?, esta, utilizaría la 1.1.1. Y bueno, y supongamos que aún no se ha aprendido el router, pues. Entonces quedaría de esta forma. Entonces, con el comando interface loopback 1 se le agrega el número de identificación 111 con su máscara de subred y al final se cierra el proceso. Entonces hacemos un show para que me muestre el número de identificación. Entonces hacemos show IP protocol para que me muestre el protocolo y en este caso el router ID al que estoy configurando. Y como podemos ver, me regresa un mensaje con 111 que sería su nueva identificación. Pasemos al siguiente tema. Bueno, este trata de configurar explícitamente un router ID. Podemos ver ahí en la figura la topología
Se ha actualizado para mostrar el router ID para cada router. ¿Sí? Aquí ya después de haber hecho el procedimiento de configuración de la interfaz LUBA, bueno, podemos ver aquí que el router R1, este que está acá, tiene la configuración de router ID 1.1.1, el 2, 2.2.2 y el 3, 3.3.3. ¿Sí? Aquí podemos ver también la serie de comandos donde hago referencia al router 1 y que me da como número de identificación 1111, incluida en la identificación de ese router. Entonces aquí se usó el comando show y protocol para verificar el router ID. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Sí? Redes punto a punto o FPS. Acá, bueno, podemos decir que una red FPS punto a punto consiste en dos routers interconectados por medio de un enlace común. No hay otros routers en enlace, ¿sí? Con frecuencia, esta es la configuración en los enlaces WAN, así como se muestra aquí en la imagen que tenemos en pantalla. ¿Sí? Tenemos un router 1, tenemos un router 2 y tenemos el internet que nos haría lo de la WAN, ¿sí? Haría la conexión metropolitana, de área metropolitana conectada a una red local, ¿sí? Punto a punto, una red privada. Sí, bueno, de esta forma predeterminada, los routers Cisco eligen el DR. Acuérdate que el DR es el router designado y el BDR es el router designado para respaldo. En las interfaces de Ethernet, incluso si solo hay, ¿qué podemos decir? Otro dispositivo en el enlace. Podemos decir también que el router 1 es el BDR y el router 2 es el DR. ¿Sí? Entonces, puede decir que este es el BDR, el de respaldo. Ay, no, disculpe, profe, que esto... El R1 es el respaldo y el R2 sería el de designo. Continuemos. Acá podemos ver también cómo está estructurada el tipo de red, pues. Pero antes de eso, antes de entrar en detalle, acá en la red punto a punto también podemos mencionar que, bueno, que se debe aclarar que para montar una interfaz, una infraestructura de red punto a punto, pues tenemos que seguir una serie de pasos y parámetros. Estos consisten en una sintaxis de comando en red, calcular la máscara Wilcar, configurar USPF utilizando el comando network, que es el comando de red, configurar USPF utilizando el comando IP USPF para que me muestre la interfaz del equipo, configurar la interfaz pasiva y configurar el LUBA en las redes punto a punto. ¿Sí? Bueno, y todo esto lo hacemos con la paquetería Packet Tracer de Cisco. Bueno, de un software de simulación de redes que permite a los estudiantes experimentar el comportamiento de la red, pues los posibles fallos, y corregir en una configuración USPF versión 2 de área única punto a punto todos los fallos y que podamos implementarla virtualmente, ¿sí? Que es una facilidad de ese software, nos presta y sería una manera fácil de armar nuestra red. Ahora sí, pasemos al punto. Ahora vamos con redes OSPF de acceso múltiple, ¿sí?
Bueno, este tipo de red es una red de acceso múltiple. Es una red con, ¿cómo se dice? Con varios dispositivos, pues, en los mismos medios compartidos y que comparte comunicaciones entre sí. Aquí en la figura, como podemos observar, se muestra una topología simple de 4 routers. 1, 2, 3 y 4. Los cuales están conectados a la misma red Ethernet de acceso múltiple, ¿sí? Es decir, todos tienen configuración de comunicación entre ellos, ¿sí? También podemos destacar que las redes de acceso múltiple pueden crear 2 rectos para UFPS en relación a la saturación de la LSDA. Primero podemos decir que la creación de varias adyacencias. Las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers UPS o SPF como un enlace común. La creación de adyacencias con cada router pues sería innecesaria y no se recomendaría. Y el otro punto sería la saturación intensa con la LSA. Los routers de estado de enlaces saturan con su paquetería al principio los canales de la OSPF o cuando también se reduce un cambio en la topología. Esta saturación puede llegar a ser excesiva, de verdad, y puede traer retraso en la interfaz. Continuemos. Pues ahora digamos que pasamos a esta ilustración, ¿sí? Bueno, en esta ilustración todas las interfaces Ethernet tienen una prioridad determinada 1. Si vemos acá la imagen, tienen prioridad determinada 1 y como resultado, pues según los criterios de selección descritos anteriormente, para seleccionar el DR y el BDR se usa el router ID USPF. Acá el router 3, este que está aquí, ¿sí? Con el router ID más alto, si nos podemos ver, él es el más alto entre los 3, porque tiene el número de identificación más alto. Por lo tanto, este se convierte en el DR, ¿sí? Y el R2, este que está acá, que tiene el segundo router ID más alto, se convierte en el BDR, ¿sí? Que sería el router designado de respaldo. Bueno, pasemos a la modificación de OSPF versión 2 de área única. Bueno, aquí dice que a continuación una breve descripción en lo que consiste la modificación del OFPS. Un simple resumen. Podemos hablar de la introducción a la modificación de la OSPF versión 2 de área única, las ventajas de la modificación, cómo configurar la modificación OSPF versión 2 de área única, cómo utilizar la modificación de OSPF versión 2 de área única, cómo probar la modificación OSPF de área única. Bueno, podemos decir que la modificación de OSPF versión 2 de área única es un protocolo de enrutamiento utilizado para conectar diferentes redes. Esta modificación permite a los routers pues intercambiar información de enrutamiento y mantener la conectividad entre las redes, ¿sí? Bueno, en la introducción de la modificación de OSPF de versión 2 de área única, esta es una herramienta útil para mejorar la administración de los enrutadores y la seguridad de la red. Pues. Se puede utilizar, digámoslo así, para configurar rutas estáticas, administrar la congestión de la red, asegurar que los datos se envíen a través de la ruta más óptima. Sí. Ahora, pues, digamos, ¿qué ventajas de la modificación de OSPF versión 2 nos dará para el área única?
Bueno, la modificación del OSPF versión 2 del área única ofrece varias ventajas. Estas incluyen una mayor escalabilidad, una mejor administración en los enrutadores, una mayor seguridad de red y una mejor administración de la congestión de la red. Además, la modificación de OSPF versión 2 del área única permite a los usuarios configurar rutas estáticas para asegurar que los datos pues se envíen a través de la ruta más óptima. Podemos decir que esto permite a los usuarios ahorrar tiempo y recursos a la hora pues de administrar sus redes. Trae muchos beneficios. Ven, pues, ¿cómo configurar la modificación de este protocolo? Bueno, simplemente se puede configurar fácilmente. El primer paso es, pues, configurar los enrutadores para que se comuniquen entre sí. Esto se puede hacer mediante la configuración de direcciones IP estáticas o dinámicas, dependiendo. Ok, venga, pues. Una vez que los enrutadores están configurados, sería el paso anterior, pues se sigue el siguiente paso, que sería una configuración de parámetros. Estos incluyen la configuración de dirección IP, el número de área y el intervalo de actualización. Estos parámetros deben ser configurados correctamente para el protocolo UPS versión 2. Y esto pues, si todo se configura bien, pues tendrá un óptimo funcionamiento. ¿Cómo utilizar pues la modificación OSPF del área única? Pues una vez que la modificación del área única está configurada, una vez que ya hemos configurado, pues se puede utilizar para mejorar la administración de los enrutadores, como dijimos, la seguridad de la red y también la administración de la congestión de la red. Esto se puede hacer mediante el uso de rutas estáticas para asegurar que los datos se envíen a través de la ruta más óptima. Pues lo que dice la teoría. Además, la modificación OSPF versión 2 del área única pues se puede utilizar para administrar la configuración de la red. Esto puede hacer que mediante el uso de los parámetros asegurarse que los enrutadores se comuniquen correctamente, que es muy importante. Ahora vamos a el último subtema, que sería como probar la modificación. Pues. Una vez que la modificación del OSPF, el área única, está configurada y se está utilizando, se puede probar para asegurarse que funcione correctamente. Esto se puede hacer mediante el uso de herramientas de prueba de red como PIN, ¿sí? La comunicación entre equipos, entre hosts, entre router, ¿sí? Algo que se le llama también traceroute y MTR. Estas herramientas permiten que los usuarios comprobar la conectividad entre los routers, lo que estábamos diciendo, y pues verifica el estado de los enlaces y la comprobación si los datos se están enviando a través de la ruta más óptima. Eso es muy importante, eso ya lo designan los routers. Y bueno, esta ayuda a asegurar que la modificación de área única esté funcionando correctamente. Bien, ahora pasemos pues al siguiente punto, que sería la propagación de la ruta predeterminada. Bueno, podemos decir que los usuarios de la red deberían enviar paquetes fuera de la red a redes que no sean UPS. Pueden hacer eso. Aquí es donde necesita tener una ruta estática predeterminada que puedan usar. En la topología de la figura, la figura que tenemos acá, el R2, este que está acá, está conectado a internet. Si vemos, está conectado a internet. ¿Sí? Y debe propagar una ruta predeterminada para R1 y R2. ¿Sí? Él tiene que determinar una ruta predeterminada para R3 y para R1. ¿Sí? Bueno, el router conectado a través de internet a veces se llama router board. Así también se le llama, o Edge, creo que también es Edge router.
o router de puerta de enlace, algo así. Sin embargo, en la terminología OSPF, el router ubicado entre un dominio de enrutamiento OSPF ¿qué podemos decir? Y una red que no es OSPF también se denomina router de frontera de sistema autónomo. ¿Sí? O ASBR. Router de frontera de sistema autónomo. Enrutador de límite de sistema autónomo. Bueno, todo lo que se requiere para que R2 llegue a Internet es una ruta estática, es decir, se tendrá que configurar con una ruta estática, R2, una ruta estática, y bueno, predeterminada para el proveedor de servicio, es decir, que el proveedor de servicio le asignaría una ruta estática a él para que él pueda crear los enlaces en toda la estructura de la red. Bueno, en este ejemplo se utiliza una interfaz loopback con dirección IPv4 64.100.0.1 sería esta, para simular una conexión con el proveedor de servicio. Puede ser X la que den. ¿Sí? Vamos al siguiente, que sería verificación de OSPF versión 2 en área única. Bueno, aquí más que todo son comandos que se utilizan para este tipo de verificación, que es ya como que después que todo está montado, después que toda la configuración está hecha. Entonces, podemos decir que los comandos son particularmente útiles para verificar el enrutamiento. Podemos decir que hay comandos como show IP interface breeze, que se utiliza, ¿cómo es? Bueno, eso verifica que las interfaces deseadas estén activas con el direccionamiento IP correcto, pues. Con eso verificamos que el direccionamiento IP esté correcto. Después sería el comando show IP route o route, ¿sí? O route, llamaría también, no sé. Este verifica que la tabla de enrutamiento contenga todas las rutas esperadas. Entre los comandos adicionales podemos determinar otros que son show IP OSPF neighbor, este que está acá, que bueno, ese se utiliza para verificar el router, que el router ha formado una adyacencia con sus routers vecinos, es decir, con los routers que están al lado. Ahí se ha formado esa adyacencia, ese vínculo. ¿Sí? Después viene el show IP protocol, este que está acá, que es una forma rápida de verificar la información vital de la configuración OSPF de la interfaz, pues en sí. Después vendría el comando IP OSPF, y también se puede utilizar para examinar el ID del proceso o el proceso ID de la configuración OSPF versión 2 y del router ID. Podemos determinar también las características. Después viene el show IP OSPF interface. ¿Sí? Bueno, este protocolo proporciona una lista detallada para cada interfaz habilitada para la OSPF versión 2. Especifica una interfaz para mostrar la configuración de dicha interfaz, pues. Después viene el Neighbor ID. Esta es el router ID del router vecino. Con esa podemos ver el ID del router vecino prácticamente. ¿Sí? Después viene el comando pre. ¿Sí? Viene el comando pre, que nos muestra la prioridad OSPF versión 2 de la interfaz. Este valor se utiliza en la elección del DR y del BDR. Después viene el state. El state muestra el estado de OSPF de la interfaz.
es decir, en qué estado se encuentra esa interfaz. Después viene el dead time, ¿sí? El tiempo restante que el router espera para recibir un paquete hello o FPS, pues, versión 2, del vecino antes de declararlo inactivo. ¿Sí? Ese es el tiempo que él va a esperar, ese paquete del vecino. Después viene el address, o address. La dirección IPv4 muestra la dirección IPv4 de la interfaz del vecino a la que el router está conectado directamente. Y por último, interface. Interface pues muestra la interfaz en la que está el router o en la que el router pues formó la adyacencia con el vecino. Ese vínculo lo muestra. Continuemos. Un momento, profe, que veo. Me quiso correr. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, profe, esto ha sido toda mi exposición o mi videotutorial, digámoslo así. Una pequeña muestra. Es un tema bastante largo, bastante complejo, pero es bastante de trabajarlo. Bueno, todo por el tiempo. Y bueno, espero que le haya gustado mi relativo videotutorial. Entonces, mi nombre es Daniel Guerrero y he terminado de presentar todo lo que corresponde al capítulo 2 de configuración USPS versión 2 de área única. Muchas gracias, profe.